Buenas tardes para Argentina, para Brasil. Buenos días para México. Hola Rosela, ¿cómo estás? Soy Alberto Elizabeski, soy el director de ODR Latinoamérica. Quiero que le transmitas al doctor Jorge Pesqueira los cariños de nuestra comunidad, que lo van a estar viendo ahora en vivo y a posteriori en diferido. Quiero tomarme unos breves instantes para agradecerle muy especialmente al doctor Pesqueira la gentileza que ha tenido con nuestra comunidad, ya que su agenda es harto compleja y me costó un poquito convencerlo. También quiero agradecer mucho a Graciela Frías, que es quien ha hecho el nexo para que esta transmisión a toda Hispanoamérica pudiera llevarse adelante. Así que quiero decirles que el doctor Jorge Pesqueira es doctor en Derecho y en Sociología, con maestrías en Políticas de Seguridad Pública, cuenta con un doctorado en Criminología, se ha graduado en Ciencias Criminológicas y cuenta con especialidades en Mediación Familiar, Sociología Política, Antropología Criminal y en Psicoterapia Familiar Sistémica. Desde los inicios del siglo ha sido el coordinador general en México de los Congresos Nacionales de Mediación y por más de una década ha presidido la organización de los Congresos Mundiales. Este año, por ejemplo, va a llevar a cabo el próximo noviembre el Congreso Mundial de Mediación en Senegal, para lo cual le deseamos, en nombre de nuestra comunidad, muchísimo éxito. Jorge ha coordinado también eventos nacionales e internacionales en justicia alternativa, justicia restaurativa y oralidad. Tiene una amplia trayectoria como conferencista e investigador en diversos organismos. Actualmente coordina el posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora, México, tanto en este estado como en otros de la República Mexicana. Preside organismos como el Instituto de Mediación de México y la Academia Mexicana de Justicia y Oralidad. Es miembro y consejero de diversas instituciones públicas, académicas y de la sociedad civil. Ha fundado una docena de obras sociales de asistencia a niños, adultos mayores, personas con problemas de adicciones, entre otras instituciones de beneficencia que en la actualidad dirige. Entre sus publicaciones podemos encontrar trabajos de estudios de filosofía, sociología y derecho, difundidos en España, Argentina y México. Decálogos sobre deberes de niños y niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Este frondoso currículum abreviado será publicado conjuntamente con la grabación en nuestros canales de difusión. Hace poco tiempo, el mes pasado, tuve la oportunidad de conversar con Jorge cuando estuvo de visita en Buenos Aires y donde pudo compartir con nosotros la profundidad y la excelencia de su obra. Así que los invito a todos que se relajen. Me van a quitar a mí de la cámara y se la van a conceder a Jorge, y le agradecemos profundamente y de todo corazón esta desinteresada colaboración en la difusión de la construcción de paz en Hispanoamérica. Gracias y les deseo a todos una excelente conferencia. Hola, muy buenos días. Desde México les envío un afectuoso saludo. Y bueno, el tema que abordaremos el día de hoy, en lo personal lo considero yo complejo, a la vez que fascinante. Quiero señalar también que cuando me adentro al mundo de la mediación, lo hago desde el margen de la historia de la justicia social, es decir, preocupado por la realidad que vivimos los seres humanos, más allá de lo que sucede en México o lo que sucede en otros países. La preocupación constante de qué podemos hacer para mejorar nuestra convivencia. Así como el conocimiento evoluciona en todos sus rubros, lo mismo ha acontecido con la mediación. La mediación ha transcurrido de ser parte de la vida cotidiana en comunidades originarias
hasta pasar por etapas muy importantes y relevantes en el marco del derecho internacional, pero sobre todo en el pasado siglo se configuró como una técnica muy valiosa, muy útil, que ha permeado el mundo entero. Sin embargo, nosotros consideramos que la mediación ha pasado de una técnica a una metodología y ahora ya reflexionamos sobre la mediación como una ciencia cuyo objeto de estudio es el ser humano y las relaciones de este, tanto intrapersonales como interpersonales y sociales, y cuya finalidad también es clara para nosotros, la coexistencia pacífica y la convivencia armónica. Bajo esta premisa, nosotros hemos trabajado ampliamente en la mediación desde los años 90 y consideramos que el efecto que hemos producido en México y más allá de sus fronteras es significativo, sobre todo mirándolo desde esta óptica que señalo, que tiene que ver sobre todo con cómo podemos las personas convivir mejor unos con otros. En este sentido, para mí es importante destacar en este momento qué pasa con las personas, por qué nos comportamos como lo hacemos, porque a pesar de que desde tantos márgenes se habla de la naturaleza intrínsecamente bondadosa del ser humano, porque si tanto se señala que hay condiciones favorables para que convivamos de manera distinta a como lo hacemos, la violencia se ha convertido en un signo distintivo de nuestros tiempos. Yo creo que aquí es importante destacar que desde que fuimos concebidos cada uno de nosotros, pues recibimos esa herencia maravillosa que contempla la evolución misma de la historia de la humanidad, traducida en ese mensaje genético que los padres nos proveyeron a todos nosotros. Y precisamente es ese momento que es muy importante en la mediación, porque ahí aparecen elementos que tienen que ver con cualidades que ya son inherentes, que aparecen otros desde que arribamos al mundo, pero también habilidades que son esenciales para la vida y que también no son habilidades que llegan del mundo hacia nosotros, sino que ya subyacen en nuestro ser. Y algo similar sucede con las emociones que devienen precisamente de la evolución de nosotros humanos y que ahí están, pero que lo mismo se pueden manifestar de una manera que de otra. Así, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de cualidades esenciales del ser, podemos distinguir las cualidades positivas, que es ese bagaje con el que vamos a llegar al mundo, y en el mundo ya veremos qué acontece con nosotros en cuanto a la forma en que nos relacionamos, los conflictos que se suscitan y qué hacer para solucionar esos conflictos o esas diferencias. Y en principio tendríamos nosotros que señalar que si bien es cierto, hay una amplia gama de cualidades consustanciales al ser, para nosotros 4 son cualidades que son vitales para las relaciones en la vida del día a día. Y estas son precisamente la bondad, que es una cualidad positiva y que, bueno, tiene como contrapartida, si le pudiéramos llamar, pues la maldad también, que es un bagaje que nos es inherente a todos nosotros. Lo mismo sucede con la concordia, ¿no? Y lamentablemente muchas personas que tienen propensión a la discordia como manera de interactuar con su entorno, con las gentes con las que convivimos, y algo parecido pasa con la paz como una cualidad positiva que tiene como contrapartida la confrontación. Cuando hablamos también nosotros de la capacidad del ser de desarrollarse ampliamente y enriquecer su ser, lo vemos bajo 2 ópticas. La óptica en la cual puede crecer de sí mismo y solo quedarse con esta experiencia para aprovecharse o para ver qué puede hacer para beneficiarse de otros, o todo ese conocimiento convertirlo en algo que favorece la relación con sus semejantes. Es decir, las cualidades del ser son esenciales en las relaciones interpersonales, en la vida cotidiana, ya sea en la familia o incluso en otros casos ya de otra índole, por ejemplo, en las relaciones entre países. Pero además de las cualidades positivas del ser, que son las que nosotros consideramos son pertinentes para que para que las mantengamos siempre presentes, son lo que llamamos nosotros las habilidades
sociocognitivas del ser humano. Son psicosociocognitivas que son muy importantes para que nosotros aprendamos a convivir, para que nosotros aprendamos a relacionarnos de manera sana, para que realmente cualquier conflicto que se suscita podamos desactivarlo o solucionarlo de tal manera que este no afecte el sano y armónico desarrollo de todas nuestras facultades. Y aquí aparece, por ejemplo, cualidades que son inherentes, vuelvo a repetir, como el autocontrol, que es vital para que el ser humano no se desborde y no dañe o lastime a sus semejantes. Pero también la metacognición permite mirarnos a nosotros mismos desde esa óptica, de ver nosotros con esa cualidad que nos es inherente, qué puede acontecer derivado de la conducta que podemos desencadenar. Pero bueno, también tenemos otras cualidades positivas de las que voy a hablar más adelante, que son muy importantes, ¿no? Como la asertividad, la empatía, la compasión, como el pensamiento crítico, el razonamiento creativo. Todo esto es importante porque son elementos que si nosotros no los desarrollamos, difícilmente vamos a poder relacionarnos bien con las personas con las que interactuamos en la vida cotidiana. Y así pasa también con otro aspecto. Llegamos al mundo, que son las emociones. Las emociones nos preocupan mucho, ¿por qué? Porque sabemos con frecuencia las emociones negativas, a diferencia de las emociones positivas que nos ayudan a coexistir, a convivir de una manera tal en la cual pues nos llevamos bien con las personas con las que interactuamos. Entonces, en este contexto, podemos decir nosotros que una vez que llegamos al mundo, aparecemos en escena con estas cualidades, con estas habilidades, con estas emociones que pueden ser positivas o negativas, pero como potencialidades. ¿Y qué es el entorno social? El que en buena medida determina cuál es el rumbo por el que nosotros vamos a transitar. No es que seamos objetos o elementos sometidos al... Un gusto saludarle, saber si existen proyectos concretos y duraderos en los que se han puesto en práctica en México el modelo de mediación asociativa, y en su caso, que nos cuentes cómo se implementaron y qué resultados tuvieron. Muchas gracias. Bueno, dentro de los proyectos que nosotros hemos instrumentado en México, y bueno, en otros países también ha sido algún fenómeno similar. Nosotros en México trabajamos en distintos espacios complejos, porque hemos tomado el reto precisamente de identificar cable, sobre todo donde se espera poco de la mediación. Por ejemplo, en violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en personas privadas de la libertad. O bien en barrios en los que, como en toda América Latina sucede, hasta la policía la piensa más de una ocasión para introducirse a ese barrio, por ejemplo, ¿no? O escuelas que están catalogadas como muy conflictivas, ¿no? Al punto que son escuelas que concentran a los estudiantes expulsados de otras, ¿no? Entonces, en estos casos hemos nosotros desarrollado el de mediación asociativa. Y lo hemos hecho por la siguiente razón. Son lugares en los cuales la desesperanza es la constante. La percepción que se tiene sobre las personas que viven en esa realidad es que no tienen remedio, que por distintos factores, dependiendo de la concepción ideológica, son personas que, bueno, se tendrá que bregar con ellas, pero que no hay una gran esperanza de que se conduzcan por el sendero de la cultura de la legalidad. Sin embargo, hace solamente 3 días estuvieron aquí en Sonora una delegación de expertos de Argentina, de Colombia, de Brasil, de España, de Honduras y de Paraguay, y tuvieron la oportunidad de ellos de tener contacto, por lo menos tuvieron contacto con internos de un centro de readaptación social que se encuentran en el Cerro
4,000 personas, y donde por cada 40 internos hay un mediador pacificador par con enfoque asociativo, y a la vez esos mismos internos han sido habilitados para prácticas restaurativas con el fin de aliviar la realidad que se vive al interior de estos reclusorios. Esto lo hicimos nosotros en el año 2004, pensando en que tuve yo el privilegio de ser designado presidente del Patronato de Reincorporación Social del Estado de Sonora, que es un lugar, que es un puesto ciudadano. Y entonces se abrieron las puertas de los 12 reclusorios del Estado, y en ellos pudimos nosotros comenzar a trabajar. Básicamente planeamos en su momento programas de readaptación social. Sin embargo, nos dimos cuenta de que la tierra era estéril, las muertes frecuentes, los heridos, una situación de descontrol muy compleja. Entonces pensamos en que lo primero que debíamos hacer era pacificar los reclusorios, y particularmente uno de ellos, que es el más grande del Estado de Sonora. Y para ello planeamos nosotros precisamente utilizar el enfoque de mediación asociativa. Tenemos testimonios, documentos que con mucho gusto, si nos mandan la petición, se los hacemos llegar, de personas que nos hablan, de internos, de reclusos, que nos hablan de lo que ha significado para ellos, primero como mediadores formados como expertos en mediación asociativa, pero lo más importante, lo que ha pasado con las personas que han participado en los procesos de mediación asociativa y lo que ha significado en su vida, en su relación con sus compañeros. Porque recordemos que hablamos de relación preexistente, y en los reclusarios hay personas que van a estar 20, 30, 40 años y van a tener que convivir unos con otros precisamente en razón de que pues tienen que purgar la pena privativa de la libertad que se les impuso. También un fenómeno similar se instrumentó en varios barrios de Hermosillo, ¿no?, donde se habilitó a personas de los barrios para que ellos operaran la mediación asociativa. Lo que quiero decir con esto es que si hay un espacio donde hemos observado nosotros que la mediación asociativa es fructífera, es en la mediación entre pares, en la mediación entre iguales, ¿no? Claro, la mediación asociativa a través de expertos es maravillosa, porque tienen una formación sólida y porque además están habituados a la lectura y porque, bueno, pueden indagar, investigar y enriquecer su formación a través de la comprensión más a fondo de estas cualidades y habilidades que mencionaba. Asimismo, también lo hemos hecho, bueno, hicimos una experiencia fascinante en Ciudad de México porque se nos pidió por una dependencia que es la Secretaría de Gobernación que tuviéramos una intervención en una escuela donde se encuentran las personas que fueron expulsadas de otras escuelas en un barrio que es considerado uno de los más peligrosos de América Latina, que se llama Tepito, en Ciudad de México. Nos trajo a nosotros también la oportunidad de hacer una medición sobre los cambios que se experimentan cuando el niño o la niña, el adolescente, escucha de autocontrol, escucha de asertividad, de empatía, de compasión, cuando escucha también sobre razonamiento crítico, pensamiento creativo, cuando se le habla de la bondad, lo que significa la bondad, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que son palabras huecas para ellos, que no tienen ningún significado, porque su historia de vida no está relacionada ni con esas cualidades ni con esas habilidades, precisamente por el entorno, por el espacio, por el ambiente en el que se han criado. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que simplificando el texto de la mediación, de las habilidades y de las cualidades, nosotros podemos mostrar el cambio que se puede producir en las... Ando muy mal de lenguaje no verbal, estoy muerto. Por ejemplo, este libro se llama Mediación Asociativa y Cambio Social, parte de lo posible. Y creo que es muy importante señalarles a ustedes que en la mediación asociativa es muy importante que las personas, cuando están interactuando en determinadas etapas del ciclo de mediación asociativa, utilicen un elemento material
que les da el don del verbo, que les permite hablar y que la otra persona sabe que si una habla, la otra escucha, con una también explicación muy clara de lo que significa escuchar a diferencia de oír. Y el elemento se llama Ubuntu. Ese elemento le pusimos el nombre Ubuntu porque buscamos una palabra muy potente que significara algo que le diera a los mediados y al mediador cuando lo está utilizando una fuerza suficiente como para que su expresión, lo que manifiesta, lo que se le viene a la mente, esté directamente vinculado con esas cualidades y con esas habilidades. Entonces le denominamos Ubuntu, es una palabra zulú africana, y lo que hicimos nosotros es, esta es una madera que es la madera típica de la región del estado de Sonora en México, que se llama palo fierro. Y nosotros recomendamos a las personas que practican la mediación asociativa que utilicen la madera característica del lugar donde viven. En el libro se explica cómo se elabora y lo que hicimos es muy sencillo. De una plastilina nosotros cerramos la mano y al cerrar la mano y la abrimos quedó el Ubuntu, que es así, que tiene una especie de forma de corazón y que cuando este es izquierdo, cuando se cierra, cuando se cierra así, ¿no? Y entonces nosotros, perdónenme, aquí así sería el izquierdo, se cierra la mano y entonces cuando yo lo tengo es cuando yo hablo. Mientras yo lo tengo conmigo y se mimetiza en mí, inconscientemente me recuerda cuando conversamos en la premediación y en otros momentos de la importancia que tienen precisamente las cualidades, las habilidades y las emociones. Entonces, cuando yo termino de hablar, simplemente lo coloco sobre la mesa y otra persona lo tomará y así vamos a interactuar hasta cierta etapa del proceso de mediación. Cuando ya se ha producido la sinergia, cuando ya en nosotros es parte de la acción, durante ese proceso que puede llevar 2 horas, 3 horas, es decir, no es un proceso prolongado que diga uno, ¿y ahora en qué lío me meto para que este proceso sea dinámico? Porque la clave está en la potencia de lo que se transmite y en cómo es que se ejercita en la vida real. Bueno, entonces ya cuando la sinergia se produce, el Ubuntu ya desaparece, ya no se utiliza. Entonces, es muy importante para nosotros que este elemento, que significa en zulú, si ustedes lo miran en internet, en síntesis va a decir, significa soy porque somos. Mi humanidad está atrapada en tu humanidad. Una persona es persona en la medida en que otra persona lo es. Es decir, el término en sí es muy fuerte y el término en sí mismo, ¿verdad? Si la persona lo comprende, cuando lo tiene en su mano, lleva consigo en su mano precisamente todo ese potencial que contempla el elemento, que es algo que acompaña durante el procedimiento hasta la etapa que les comenté yo, ¿verdad? Hasta cuando ya nosotros se convirtió en una realidad y ya queda de lado. ¿Cuáles son las principales ventajas que presenta la? La principal ventaja es que fortalece la relación de las personas, pero la fortalece desde un ángulo muy importante, ¿no? Desde el ángulo de que las personas se dan cuenta de que la manera en que se relacionaban no era la más adecuada, sino que al contrario, es la forma de relacionarse la que provocó los sucesos que los llevaron al proceso de mediación. Entonces, es aquí precisamente donde en la premediación se les explica que si nosotros ponemos en el día a día, en la interacción, cualidades positivas como las que mencionaba, o si nosotros hacemos ejercicios muy sencillos, por ejemplo, si yo tengo una diferencia con mi pareja y en lugar de responder de inmediato a lo que ella me dice, reflexiono sobre cuál es la mejor opción de respuesta, entonces en lugar de ser una persona impulsiva, estoy utilizando la habilidad del autocontrol y el autocontrol va a evitar que yo me encuentre en una situación en la cual se va a producir un conflicto mayor. Es decir, lo que genera la mediación asociativa es el fortalecimiento de la relación, la toma de conciencia de la realidad en la que estamos inmersos y como la historia en la que se enmarca es la historia de la justicia social,
nosotros pretendemos que a través de quien vive la mediación asociativa, ya sea como mediador o como mediados, o como personas que son los protagonistas del conflicto, se lleven consigo una idea clara de que el conflicto pudo no desencadenarse si hubieran tenido otra actitud distinta asociada a sus cualidades y a sus habilidades, pero que también comprender la realidad los obliga a tomar una actitud frente a los verdaderos conflictos que están ahí presentes y que afectan el desarrollo de esas mismas personas, de su familia o del grupo al que pertenecen. Me gustaría que comentaras un poco de mediación asociativa y escuela. Actualmente un problema real de individualismo. ¿Cómo puede la escuela fortalecer como institución socialmente y ayudar a padres, a la familia y la comunidad? Bueno, nosotros, 4 de las habilidades cognitivas que yo mencionaba en el tema de escuela, ¿verdad?, son el autocontrol, la asertividad, la empatía y la compasión. Pero aquí el punto es que estas habilidades desde nosotros, ¿no? Y abordar desde nosotros significa precisamente dejar por fuera ese individualismo que tanto daño nos hace. La cultura en la que estamos inmersos estimula el individualismo. ¿Por qué? Porque es consustancial a nosotros la competencia, ¿no? Y la competencia no es ni buena ni mala, sino el tema es cómo competimos, bajo qué reglas, y cuando el individualismo se empodera de nosotros, pues las reglas son de que primero yo, luego yo y después yo. O sea, me intereso y me preocupo por mí y no me preocupan los demás. Si para lograr lo que yo pretendo voy a pasar por encima de otro, lo voy a hacer. Es decir, son una serie de actitudes que no favorecen la convivencia armónica. Por ejemplo, en el tema de la escuela, cuando se habló de los 4 pilares que dan sustento a la educación para el siglo XXI desde el margen de UNESCO, pues se habló de aprender a conocer, de aprender a hacer, de aprender a ser humano y de aprender a vivir juntos. ¿Por qué? Porque no sabemos vivir juntos en la escuela, porque cada quien llega con su historia de la familia, del espacio en el que se desenvuelve, y se crea un ambiente muy complejo de historias en un aula de 30 alumnos o más o menos, pero al final del día, ¿verdad?, la escuela es un elemento muy potente para desencadenar precisamente la comprensión de estas cualidades que menciono y de esas habilidades. Solo una escuela, por ejemplo, que potenciara la empatía y la compasión, entendía la compasión como la manifestación en hechos de la empatía, daría un giro radical a la manera en que convivimos. Entonces, el tema es que desde preescolar debemos ir adquiriendo la comprensión, debemos ir comprendiendo nuestras cualidades positivas, debemos ir desarrollando nuestras habilidades, de tal manera que cuando surja un conflicto, por ejemplo en primaria, somos capaces de abordarlo, y si no lo podemos lograr, entonces hacer uso de la mediación asociativa, porque precisamente trae consigo esos elementos muy potentes que tienen que ver con si podemos vivir juntos, si podemos convivir sin lastimarnos, sin dañarnos unos a otros, si a través de la suma podemos tener un crecimiento exponencial, en lugar de partir de la premisa de que el individualismo nos va a permitir ese crecimiento. Es decir, es un cambio de mentalidad, es un cambio de autopercepción, es algo que nos permite a nosotros incluso trabajar con nuestros conflictos internos, desde el momento en que nosotros desarrollamos, ¿verdad?, esas habilidades y comprendemos esas cualidades. Entonces, en la escuela, el enfoque asociativo es muy importante y se conjuga entre una dinámica de escuela pacífica en la que el plan de estudios es cruzado transversalmente por cualidades y habilidades sociocognitivas, ¿no?, y que a la vez capacita a niños y niñas a partir de cierta edad
para que entre iguales, cuando hay un conflicto, lo aborden, pero lo aborden desde ese margen asociativo, desde el nosotros, trabajando juntos, tomando como sustento para el trabajo conjunto estas cualidades y estas habilidades. Seguro que entonces la solución, ¿verdad?, va a ser una solución que va a fortalecer la relación, y entonces esto en la escuela es de vital importancia porque elimina la exclusión, y al eliminar la exclusión, ¿verdad?, se evita que jóvenes o niños, ¿verdad?, se desvíen y bueno, tengamos después consecuencias críticas en el comportamiento futuro de ellos. Pregunto por último si puedes ampliar las ventajas de la acción en distintas escuelas de mediación. Sí, la comediación es siempre importante dependiendo del conflicto. Por ejemplo, para nosotros la comediación en el modelo de mediación transformativa es muy importante, ¿no? También la comediación en el modelo circular narrativo y particularmente en conflictos de familia es también casi lo consideramos esencial, ¿verdad? Pero en mediación asociativa el hecho de que intervenga más de un facilitador, ¿no?, que nosotros le denominamos mediación asociativa al facilitador el guardián del proceso, ¿no? Es el guardián que cuida que las cualidades y las habilidades no se extravíen, sino que estén siempre cruzando transversalmente el encuentro en el proceso, ¿verdad? Claro, es esencial que de preferencia, salvo situaciones extraordinarias, la comediación se busca precisamente por la riqueza que produce el hecho de que desde el margen, por ejemplo, del derecho o de la psicología, o desde la psicología y la sociología, se puedan abordar los conflictos, ¿no? La mediación en el enfoque tradicional, con un solo facilitador, me parece más que pertinente, pero cuando se están abordando, cuando está abordando el conflicto desde un modelo de mediación que apuesta a generar cambios en las zonas, sí considero que la comediación es vital, ¿no? No significa esto que no pueda llevarse a cabo el proceso con un solo mediador, pero lo ideal sería precisamente comediando, ¿verdad? Esto permite y da más margen a la creatividad, y también sobre todo da más posibilidad de que entre ambos cuiden un proceso que tiene otro grado de complejidad. Cuando me refiero a la mediación asociativa, precisamente por esto que tiene que ver con cómo introduces durante la dinámica de la mediación algún elemento que tenga que ver con alguna cualidad o habilidad sin que eso ruido o afecte la dinámica del proceso de interacción de los intervinientes. Te mandan saludar, muchas gracias, un gusto, doctor Pesqueira, muchas gracias, un saludo, muchas gracias, saludos, excelente charla, un placer, doctor Jorge Pesqueira Leal, muchas gracias, excelente charla. Muchísimas gracias, estamos en contacto, nos vemos, los espero en Dakar, 20-25 de noviembre, 13 Congreso Mundial de Mediación. Va a ser una experiencia maravillosa. Construimos un puente entre América, la Unión Europea y África, y vamos a ver de ida y vuelta muchísimo. Estoy convencido de que este encuentro con África va a ser un paso muy significativo en el desarrollo de la mediación en nuestro planeta. Gracias, muy interesante.